Padre Dios, te damos muchísimas gracias por reunirnos esta mañana para estudiar tu palabra. Padre, confesamos delante de ti que, sin el toque del Espíritu Santo, somos tan impotentes e indefensos para entender tu palabra de vida. Oramos para que recuerdes a cada uno de nosotros, a nuestras familias, a nuestros seres queridos y a quienes nos rodean en este momento, mientras nos entregamos a ti confiando. Gracias. Te pedimos que abras los ojos de nuestro corazón para que podamos entender el mensaje profundo que está oculto. En el quinto mandamiento de los 10 mandamientos, te damos gracias en el nombre de Jesús. Oramos. Amén. Bueno, entonces, vamos a retomar desde nuestra última serie de estudios sobre los 10 mandamientos, y vamos a empezar con el quinto mandamiento. Y el título es La bendición que nos sana, así es, la bendición que nos hace bien. Estamos comenzando la serie de los 10 mandamientos porque los 66 libros de la Biblia en realidad giran en torno a estos 10 mandamientos. Y estamos tratando de tener una comprensión más profunda de los 10 mandamientos, más allá de nuestra idea de que son solo reglas estrictas, que de alguna manera nos sofocan, como si no obedeces, entonces estás en problemas. Queremos ir un paso más allá, tratando de entender el mensaje de amor de nuestro Padre y su deseo por nuestro bienestar. Bien, así que vamos a comenzar en oración el estudio del quinto mandamiento. El quinto mandamiento se encuentra en dos lugares en la Biblia, en Éxodo 20, versículo 12, y Deuteronomio 5, versículo 16. Hay pequeñas diferencias entre estos dos versículos. Primero, en Éxodo capítulo 20, versículo 12, es cuando Dios habla directamente al pueblo de Israel. Desde la cima del monte Sinaí, esto es al principio de su travesía por el desierto. Así que Dios proclama los 10 mandamientos aquí. El quinto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se prolonguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Ahora bien, el capítulo 5, versículo 16 de Deuteronomio es una reiteración de estos 10 mandamientos por parte de Moisés justo antes de entrar en Canaán. Básicamente, esto será al final de los 40 años de travesía por el desierto. ¿Qué dice Moisés? Al reiterarlo, él dice, honra a tu padre y a tu madre, como el Señor tu Dios te ha mandado, y tus días se prolongarán. Pero vemos que hay una frase extra en este versículo, y para que te vaya bien. En la tierra que el Señor, tu Dios, te da. Así que vemos que el mandamiento está totalmente enfocado en nuestro bienestar. ¿Dónde? Esto no estaba destinado para la vida en el desierto. Esto estaba destinado para nuestra vida en la tierra prometida. Mira, en la tierra que el Señor Dios te da, en la tierra que el Señor, tu Dios, te da. Así que las personas con los 10 mandamientos tienen esta garantía. ¿Garantía de qué? La garantía de que entraremos en la tierra prometida. Bien, entonces, el hecho de que hoy recibamos el quinto mandamiento para nuestro bienestar garantiza que vamos a entrar en el Canaán espiritual, que es el cielo, que hemos estado estudiando como el descanso de Dios. Bueno, así que comencemos. El quinto mandamiento trata sobre nuestro deber filial. Honrar a los padres se llama deber filial, pero el deber filial en realidad es el comienzo de todo orden. En la civilización humana, en toda la vida, en nuestra sociedad, en nuestra vida espiritual y en todo. Así que vamos a echarle un vistazo a este deber filial. En caracteres chinos se escribe así. En realidad, consiste en dos caracteres, como pueden ver, uno arriba y otro abajo. No soy chino, así que no soy muy bueno con el carácter. Pero en realidad, este se pronuncia yo en coreano, yo. Pero creo que es xiao en pronunciación china. Por favor, perdóname si pronuncio mal la palabra. Este carácter consta de dos letras. Evangelista, no estamos viendo el personaje. Oh, wow.
Dios mío, tengo que irme así. Oh, nunca lo he hecho. Bien, es la primera vez que hago esto, así que usaré este fondo. Bueno, hoy no habrá animación, pero tengan paciencia. Bueno, aquí vamos. Bueno, lo siento. Oh, no será tan divertido sin la parte de animación, pero bueno, está bien. Entonces, este deber filial consta de dos letras, ¿ok? Esta letra de arriba es anciano, la de abajo es hijo, ¿de acuerdo? Así que el deber filial se define como el servicio sincero y el apoyo de los hijos hacia sus padres ancianos. Entonces, en Ezequiel capítulo 22, versículo 7, realmente se enfatiza la importancia de este deber filial. Es la base de toda ética y moral. Así que si fallamos en cumplir esto, habrá desorden y caos, e incluso habrá una amenaza para la nación. Y esta fue una de las razones de la caída del reino del sur de Judá, el pecado de deshonrar a sus padres. Y Ezequiel 22, versículo 7 dice, han tratado a padre y madre a la ligera. Entonces, honrar a los padres nos capacita para obedecer la palabra de Dios. Así que vamos oh vaya, esto es ley. Yo solo imagino algo. Bueno, como puedes ver, esto realmente lo tiene. El quinto mandamiento, en realidad, se encuentra por encima de todos los mandamientos restantes concernientes a nuestra relación unos con otros. Los 10 mandamientos constan de dos partes. Bien, los mandamientos primero al cuarto tratan sobre nuestra relación con Dios, y del quinto al 10.º mandamiento, como vemos aquí, honra a tu padre y a tu madre. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no robarás. Noveno, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo. Todo esto se llama los 10 mandamientos en cuanto a nuestra relación unos con otros. Como ves, el quinto mandamiento está en la cima. Bien, así que está en la cima del resto de los mandamientos. Así que podemos ver que este orden en sí nos muestra cuán importante es el quinto mandamiento. Primero, honrar a los padres es el mandamiento principal, el más importante entre los mandamientos que tienen que ver con las relaciones humanas, ¿verdad? La posición de este quinto mandamiento. En segundo lugar, esta posición nos dice que el pecado de deshonrar a los padres es el origen de todos los pecados cometidos entre las personas, ¿verdad? Así que aquellos que honran sinceramente a sus padres no podrán cometer asesinato, que es el sexto mandamiento. No podrán cometer adulterio, que es el séptimo mandamiento. Y los que verdaderamente honran a sus padres no pueden robar lo ajeno, que es el octavo mandamiento. No pueden dar falso testimonio, que es el noveno mandamiento, ni tener codicia en sus corazones, que es el 10.º mandamiento. En otras palabras, el pecado de deshonrar a los padres es mayor que el asesinato, el adulterio, el robo, la mentira o la codicia. Solo dame. Yo uno. Segundo, está bien, está bien. Entonces, ¿qué significa realmente? ¿Cómo guardamos este mandamiento? ¿Es esto para honrar a tus padres? Bien, está bien y entonces, el honor en la palabra hebrea es Kaved,
significa ser pesado, significa ser penoso o rico, u honorable o glorioso. Y si ves en Proverbios capítulo 3, versículo 9 hasta Isaías capítulo 43, versículo 23, esta expresión, kaved, ocurre frecuentemente para describir nuestra actitud hacia Dios mismo. Bien, entonces este quinto mandamiento nos dice que debemos mostrar la misma devoción por nuestros padres que la que tendríamos por Dios. Bien, entonces para los hijos, honrar a los padres, porque recibimos nuestra vida de nuestros padres, ¿verdad? Así que honramos a nuestros padres en lugar de Dios, y luego honramos a nuestros padres. Dios reconoce cuando estamos honrando. ¿A quién? Honrando a Dios mismo, quien es el Señor de toda la vida. Mira, esta relación entre padres e hijos es como la única relación que no puedes elegir, ¿verdad? Por eso se llama unión divina. En realidad viene de Dios mismo. Podemos elegir a nuestra pareja. Podemos elegir a nuestros amigos, nuestros colegas, ya sabes, pero no podemos elegir a nuestros padres. Y los padres no pueden elegir a sus hijos. Así que conocemos al padre o la madre, y la relación entre padres e hijos está unida divinamente, viene directamente de Dios. Bueno, entonces, hijo, primero, lo que debemos hacer es obedecer en todo, obedecer a nuestros padres en todo. Así que en Colosenses capítulo 3, versículo 20 dice, hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Así que los límites de nuestra obediencia son en todas las cosas. Este mes de mayo es el mes de la familia. Así que espero que esta palabra arroje luz sobre nuestra relación con nuestros padres y así podamos recibir esta gran bendición. Esto viene del quinto mandamiento. Así pues, bajo esta luz, debemos obedecer a nuestros padres en todas las cosas. Así que obedecemos ilimitada y continuamente. Eso significa que realmente no. Elige que obedecer y que no obedecer. Es muy fácil decirlo, ¿verdad? Pero es difícil hacerlo. Así que Jesús dijo que, cuando desobedecemos, después de decir que sí, que lo haremos, pero no lo cumplimos, eso en realidad es más malo que haber respondido que no desde el principio. Debemos saber que en la mayoría de los casos, nuestros padres se irán antes que nosotros, ¿verdad? Y la mayoría de los padres en realidad fallecen antes de que los hijos puedan cumplir con sus responsabilidades filiales hacia ellos. A veces queremos cumplir con nuestros deberes filiales, pero ya es demasiado tarde. Nuestros padres ya han fallecido. Y hay un proverbio alemán que dice así, un padre mantiene a 10 hijos mejor que 10 hijos mantienen a un padre. Este realmente es un proverbio que refleja lo increíbles que son nuestros padres y el tipo de amor incondicional, devoción y sacrificio que ponen en nuestras vidas. Otra cosa que debemos recordar al honrar a nuestros padres es que debemos obedecer a nuestros padres en el Señor. Así que estoy entrando en una parte que puede ser un poco confusa o incluso controversial. Porque esto también es una lucha en mi vida espiritual. Entonces, por ejemplo, en Efesios capítulo 6, versículo 1, dice, debemos obedecer a nuestros padres en el Señor. Por ejemplo, Jesús le dijo a un hombre cuyo padre acababa de fallecer. Y Jesús le dice a este hombre, sígueme. Pero el hombre le dice, Señor, permíteme primero ir a enterrar a mi padre. Pero él le dijo, deja que los muertos entierren a sus propios muertos. Pero tú, ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. Así que, así como los mandamientos sobre nuestra relación con Dios vienen primero en los 10 mandamientos, aquí Jesús está enfatizando que la verdadera piedad filial está centrada en Dios. Esta es la parte complicada, esta es la parte difícil. ¿Ok? Entonces aquí Jesús le está diciendo a este hombre, ya sabes, deja que los muertos entierren a sus propios muertos. ¿Cómo puede una persona muerta enterrar a otra persona muerta? Esto se refiere al hecho de que, aunque estemos vivos físicamente,
sin recibir el aliento de vida de parte de Dios. En otras palabras, sin recibir el Espíritu Santo de Dios, para Dios es como si estuviéramos muertos. Así que Jesús está diciendo que las personas que aún no tienen el Espíritu Santo para conocer a Jesús, que ellos mismos entierren a sus muertos. Pero tú, ven, sígueme y proclama esa vida para todos los demás en el reino de Dios. Así que esto es una cosa. Y hay otro versículo en Lucas capítulo 18, versículos 29 a 30. Jesús también dijo esto sobre el discipulado. Él dijo, en verdad les digo, no hay nadie que haya dejado casa, o esposa, o hermanos, o padres, o hijos, por causa del reino de Dios, que no reciba muchas veces más en este tiempo, y en el mundo venidero, la vida eterna. Así que esto nos dice que la verdadera piedad filial debe hacerse de acuerdo a las Escrituras. Así que, cuando podemos mostrar nuestra devoción sincera a nuestro Padre Celestial, entonces podemos cumplir con nuestros deberes filiales hacia nuestros padres terrenales con sinceridad. ¿Verdad? Entonces eso significa que simplemente dejamos todo y no cuidamos a nuestros padres. Porque estamos diciendo, oh, tengo que hacer un estudio bíblico, tengo que ir a la iglesia y servir, y tengo que hacer esto y aquello, ¿verdad? Esa es la parte difícil, esa es la parte, creo yo, que realmente es un reto para nosotros. Así que aquí viene esta parte contradictoria. Entonces Jesús dice que lo sigamos, ¿saben? Pero también reprendió a aquellas personas que malinterpretaron la verdadera definición de la piedad filial según las Escrituras. Y eso se puede ver en la manera en que nuestro pastor fundador, en su séptimo libro de la serie de los 10 mandamientos, él realmente tomó este mandamiento y lo expandió al ámbito de nuestro corazón. Entonces, ¿qué es lo que realmente hay en lo más profundo de nuestro corazón? Estamos muy familiarizados con el quinto mandamiento, y sé que muchas de las cosas que tal vez comparta con ustedes hoy les van a sonar repetitivas. Pero cuando expandimos esta ley al ámbito de nuestro corazón, eso significa que la ley no solo trata de las acciones que se ven por fuera, sino también de tu intención y motivo que no se ven en tu corazón. Y a eso le llamamos la expansión evangélica de la ley, el verdadero evangelio, ¿ok?, que toca nuestro corazón. Así que Jesús reprende a los fariseos y escribas que siguen la tradición de los ancianos, llamada Corbán. Bien, y en este pasaje se nos vuelve a contar cómo Jesús consideraba el mandamiento de honrar a los padres como un fundamento esencial de la fe. Así que vamos a ver esto. Los fariseos y los escribas siguen la tradición y dicen que no pueden servir a sus padres porque ya le dieron todo lo que tenían a Dios. Así que en Marcos capítulo 7, versículos 9 al 13, Jesús les dijo, ¿qué declaración tan profunda es esta? Ustedes son expertos en dejar de lado el mandamiento de Dios para mantener su tradición. Esto nos lleva a discernir o a hacernos la pregunta, ¿soy capaz de distinguir cuál es el verdadero mandamiento de Dios y cuál es una tradición de las personas? Bien, entonces Jesús continúa, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o de su madre merece la muerte. Entonces, como pueden ver, Jesús dice que honrar a los padres es una base muy esencial de la fe. Y él dice, pero ustedes dicen, así que Moisés dijo, honra a tus padres. Pero ustedes dicen, su tradición de los hombres. Si un hombre le dice a su padre o a su madre, todo lo que tengo, que podría ayudarte, es Corbán, o sea, que ya está dado a Dios, y ya no le permiten hacer nada por su padre o su madre. Así invalidan la palabra de Dios por su tradición, que ustedes han transmitido, y hacen muchas cosas como esta. Bien, entonces la palabra Corbán, de nuevo, significa dar algo a Dios. De hecho, literalmente significa que es una ofrenda apartada para Dios. Así que una vez que algo se declara como Corbán, eso significa que está dado a Dios, y esa propiedad declarada, o lo que sea, puede ser una propiedad, dinero, nuestro tiempo, nuestro corazón, lo que sea, ya no se puede usar para fines personales.
Pero lo que Jesús está señalando es que los líderes religiosos estaban abusando de esto. Entonces, cuando recibían la ofrenda o lo que fuera, le decían a la gente, bueno, esto es corbán. Tienes que darle esto a Dios para que no te quede nada para darles a tus padres. Así que la gente traía la parte que pensaban dar a sus padres a Dios y la declaraban corbán. Para ponerlo fácil, es simplemente evitar nuestra responsabilidad de apoyar a nuestros padres usando a Dios como excusa. Esto realmente es difícil. A veces también es un reto para mí, que, ya sabes, no tengo tiempo para llamar a mis papás, ya sabes, mi propio camino espiritual en realidad ha pasado por muchas de estas etapas. Y mientras preparaba este mensaje, honestamente le pregunté a Dios, Dios, no soy digno de compartir este mensaje con nuestra gente, porque sé cuánto me quedo corto en honrar a los padres. Pero mi esperanza a través de la oración era que, como estoy tan seguro, y porque yo mismo me siento tan convencido en esto, realmente oro con todo mi corazón que, a medida que repasemos los versículos de la Biblia, la vida y el espíritu en estas palabras entrarán en nuestros corazones y nos sanarán, nos fortalecerán y nos darán poder para obedecer verdaderamente su palabra. ¿Ok? Lo dije bien, ¿verdad? Así que vamos a seguir avanzando. En Mateo, es un pasaje similar, y Jesús dice esto en Mateo capítulo 15, versículos 3 al 9, la primera parte. Él dice, ¿por qué ustedes mismos transgreden el mandamiento de Dios por causa de su tradición? Sabes, antes Jesús dijo, ustedes son expertos en dejar de lado el mandamiento de Dios para mantener su tradición, ¿verdad? De hecho, aquí literalmente está diciendo que están quebrantando el mandamiento de Dios por causa de su tradición. Y sigue lo mismo, y al final dice, eso es hipocresía, y Jesús dice, con razón Isaías profetizó sobre ustedes. Esto, el pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí, en vano me adoran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Bueno, aquí Jesús realmente está dejando esto muy claro. La gente está ignorando la autoridad de Dios porque la autoridad de Dios reconoce la autoridad de los padres. Así que cuando no honramos a nuestros padres sinceramente, desde el fondo de nuestro corazón, si no tenemos eso en nosotros, entonces ya estamos destruyendo esta jerarquía que Dios creó. Muy bien, así que espero que como se acerca el Día de las Madres, y en Corea tenemos el Día de los Padres el 5 y el 8 de mayo. Oro para que realmente, si eres como yo, podamos arrepentirnos y pedirle a Dios una inspiración profunda. Que Él mueva nuestro corazón y corazones para que despertemos espiritualmente y entendamos cómo podemos honrar verdaderamente a Dios honrando a nuestros padres. Espero que esta bendición llegue a todos nosotros. Así que vamos al siguiente punto. Y vemos que Jesús en realidad dio un ejemplo de esto. Lucas, capítulo 2, versículo 51. Este Jesús que dijo, ya sabes, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú sígueme para proclamar el evangelio del reino de Dios. Jesús dijo, si me sigues dejando todo atrás, y si tuviste que dejar a tu familia, a tus hijos o a tus padres o lo que sea, entonces sabes que recibirás mucho más. Esto, Jesús nunca descuidó a sus padres. ¿Ok? Entonces en Lucas capítulo 2, versículo 51, dice que Jesús bajó con ellos, sus padres, y fue a Nazaret. Y él continuó su sumisión hacia ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Aquí, la palabra, continuó en sumisión es hipotazo. Significa someterse o seguir, pero este verbo aparece en tiempo imperfecto. Eso significa que Jesús era sumiso a sus padres de manera voluntaria y continua. Y también, la parte más importante es esta parte. En Juan capítulo 19, versículo 26, en la tercera palabra de Jesús en la cruz,
Jesús dijo, mujer, he ahí tu hijo. Incluso cuando Jesús estaba colgado en la cruz, derramando sangre en medio de este dolor horrible y asfixiante, él miró a su madre y dijo, mujer, he ahí tu hijo. Y estas no son palabras de arrepentimiento por no ser filial, sino prueba de que vivió en esta tierra como un verdadero hijo. Estas palabras fueron unas últimas palabras llenas de peso y amor, que valen más que 1000 piezas de oro. Jesús llamó a María, mujer, en vez de madre, en este momento culminante en la cruz. Y esto es para cumplir la obra de la redención. Él transformó su relación de madre e hijo en una relación de vida eterna entre la mujer y el Redentor, cuando Jesús llamó a María, mujer. Y este fue el momento en que Jesús llevó a su amada madre al orden, al rango de aquellos que son redimidos. ¿Qué podría ser más filial que esto? Y luego él le confió a María al apóstol Juan, diciendo, He aquí tu madre. Y eso está en el siguiente versículo, Juan 19, versículo 26. Establecer a nuestros padres en el orden de los salvos es el deber filial más precioso y fundamental. Y oro para que también podamos evangelizar a nuestros padres si aún no han recibido a Jesucristo y así realmente recompensarlos con la vida eterna. Porque ese es el mayor cumplimiento del deber filial en esta tierra. Ahora pasemos a la siguiente parte. Así que vamos a entrar en un aspecto más específico de este quinto mandamiento. Al analizar la definición de padres, ¿quiénes son los padres según las Escrituras? Así que los padres no son solo nuestra mamá y papá biológicos, sino también los adultos y los ancianos. Y podemos ver este tema a lo largo de la Biblia. ¿A quién debemos honrar? ¿A quién debemos codiciar? Y no tomarlo a la ligera, sino ser sinceros y tomarlo realmente en serio y con mucho peso. Levítico capítulo 19, versículo 32, dice, Ponte de pie en presencia de los ancianos, muestra respeto por los de edad avanzada. Teme a tu Dios, yo soy el Señor, y esta es una declaración muy solemne cuando Dios, cada vez que Dios dice, yo soy el Señor, yo soy Yahvé. Él realmente habla en serio cuando dice esto. Y esta cultura en realidad se está perdiendo en muchas partes del mundo. Afortunadamente, todavía en Corea o el sudeste asiático, seguimos manteniendo este valor. Cuando nos levantamos y hacemos una reverencia, nuestros niños coreanos dicen la reverencia del ombligo, como que tienes que poner las manos en el ombligo y hacer una reverencia así cada vez que ven a los padres. Y esta es una cultura realmente hermosa. Entonces, ¿quiénes son los adultos y los ancianos? Bueno, los padres incluyen a todos los que son mayores de edad. ¿Por qué? Porque ellos tienen esa influencia moral, tienen ese conocimiento y experiencia extra que nosotros no tenemos, porque han vivido muchos años más. Y si te imaginas a ti mismo hace un año y hoy, incluso en el lapso de un año, sabemos mucho más. Tenemos mucha más experiencia, ¿verdad? Así que nuestros padres eran todos los mayores. Ellos han vivido muchas décadas más de experiencia y conocimiento que nosotros. Así que son personas de gran influencia moral, sin importar su sociedad, sin importar su estatus en su sociedad. Entonces, el reverendo Evan Park señaló que estos son los adultos y los ancianos a quienes debemos mostrar respeto. Los estudiantes deben respetar a sus maestros, los jóvenes deben respetar a sus mayores, y aquellos en un estatus inferior deben respetar a los que están por encima de ellos. Y esta fue exactamente una de las razones por las que el sur de Judá cayó, según Primera de Reyes, capítulo 12, versículos 6 al 20. Roboam ignoró las enseñanzas de los ancianos que eran consejeros del reino de su padre, ¿verdad? Salomón, y porque ignoró sus enseñanzas, la monarquía de Israel se vino abajo por esto. Y reconocemos que hay tanta falta de respeto e insolencia, es algo muy común en la sociedad actual.
Y yo creo que Dios nos ha llamado a ser la sal y la luz de este mundo dando el ejemplo, guardando y aferrándonos al mandamiento de Dios. Muchos, incluso entre los cristianos, consideran que los 10 mandamientos de Dios son obsoletos o pasados de moda, pero cuando realmente entendemos la perspectiva del Padre, ya que Él nos dio estos 10 mandamientos, y nosotros, si obedecemos estos mandamientos, creo que realmente nos convertiremos en ese faro que no solo pondrá en orden nuestra vida personal, no solo nuestras sociedades, sino que incluso nuestra nación será bendecida cuando guardamos los mandamientos de Dios. A continuación, Dios también nos señala que debemos honrar a los superiores en el lugar de trabajo. A menudo me encuentro, y también cometo esto a veces. Tenemos tantas quejas y murmuraciones en nuestra vida, ¿verdad? Especialmente en los lugares de trabajo. Así que en Efesios 6, versículos 5 al 8, Dios dice que los esclavos sean obedientes a quienes son sus amos según la carne. O sea, el jefe físico, los superiores, ¿verdad? Con temor y temblor, en la sinceridad de su corazón, como a Cristo. No sirviendo solo cuando los ven, como para agravar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo la voluntad de Dios de corazón. Así que esto es una declaración realmente profunda, porque aquí mismo Dios te está diciendo que Él ve directamente a través de nuestros corazones. Así que lo que cuenta es nuestra actitud en el corazón. Y Él va a pesar eso. Siguiente verso, en verso 7. Por eso nos anima a servir a nuestros superiores en el trabajo con buena voluntad, prestando servicio como si lo hicieran para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el bien que cada uno haga, eso recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Amén. Seamos audaces y confiados y realmente avancemos al servir en cualquier experiencia o área de trabajo en la que podamos estar. De verdad brillemos dando lo mejor de nosotros, ¿verdad? Y no nos preocupemos por eso, como, oh, esa persona me está manipulando o está sacando provecho de mi trabajo solo para su propio beneficio. Todo eso no significa nada, porque nuestro Padre Dios está viendo lo que hacemos, y Él lo promete aquí mismo en Efesios, capítulo 6, versículos 5 al 8. Eso es lo que se presenta ante Dios cada vez que oramos y enfrentamos desafíos en nuestros trabajos. Y nos prometiste que recibiremos de ti, y que podamos vivir estas palabras y convertirnos en bendición para nuestros lugares, como lo fue José en su entorno. Amén. Bueno, siguiente, entonces aquí, ¿saben? Dice sinceridad. Con un corazón sincero debemos servir, ¿verdad? Así que la sinceridad, el reverendo Part realmente define esto. La sinceridad se refiere a someterse al maestro de manera silenciosa y fiel. Esta es la parte difícil. Sí, tenemos que hacerlo. Someterse silenciosa y fielmente al amo, trabajando para el beneficio del amo. Así que trabajamos, no para nuestro beneficio. Oh sí, Dios lo sabe. Incluso si tu jefe es muy malo y cruel, pero aún así te dice que trabajes para el beneficio del amo y cuides las posesiones del amo como si fueran propias. Así que recuerdo muy bien una ocasión muy particular en que uno de los soldados le preguntó a nuestro querido pastor y fundador sobre las grandes dificultades y desafíos que estaba atravesando en el ejército. Eso. El superior en realidad estaba equivocado en su decisión, pero aún así le estaba obligando a hacerlo, y ella sabía que eso estaba mal. Así que ella vino y estaba tan cargada en su corazón, y vino y preguntó, ¿qué hago? ¿Y sabes cuál fue el consejo? Esperaríamos que él dijera, oh, eso está muy mal, y tienes que hacer lo correcto y mostrarle lo que está bien, ¿verdad? Esa no fue la respuesta del pastor. Él dijo, todavía tienes que obedecer porque Dios reconocerá eso. Todavía obedeces, pero debes obedecer por fe, porque cuando vayas, tienes que obedecer para que puedas perseverar y no puedes perder una oportunidad para tu propio ascenso o,
La oportunidad de colocarte en esa posición en la que está ese superior, para que cuando llegues a esa posición puedas arreglar las cosas. No puedes perder la oportunidad de hacer esos cambios, por simplemente enojarte mucho y furioso y condenar a tu superior por no saber más y tomar la decisión equivocada, ¿verdad? Así que tenemos que ser muy sabios. Y otra nota es que el amo tiene una meta y un límite estricto en su mente cuando le asigna trabajo a su mayordomo, ¿verdad? Así que si el mayordomo es flojo, básicamente está robando la riqueza y el tiempo del amo. Así que será juzgado como un siervo malvado. Y vemos esto en Mateo capítulo 24, Mateo capítulo 25, Marcos capítulo 13 y Lucas capítulo 19. De nuevo, Mateo capítulo 24, Mateo 25, Marcos capítulo 13 y Lucas capítulo 19. Bien, sigamos adelante. Ya casi terminamos. También, a los gobernantes nacionales, los reyes y funcionarios, debemos honrarlos. Leamos Romanos, capítulo 13, versículos 1 al 2. Toda persona debe someterse a las autoridades gobernantes, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que existen, por Dios han sido establecidas. Eso significa que toda autoridad, ya sea un presidente o un director general de una empresa, toda autoridad viene de Dios. Tenemos que reconocer la soberanía de Dios. Por lo tanto, quien resiste a la autoridad se opone a la ordenanza de Dios, y los que se oponen recibirán condenación sobre sí mismos. Así que, ya que Dios otorgó la autoridad oficial e influencia para establecer el orden y la paz en nuestra nación, debemos someternos a las autoridades. Sabes, incluso Jesús no descuidó su deber hacia el gobierno, diciendo: den al César lo que es del César, ¿verdad? Y a Dios lo que es de Dios. Esto se menciona en Mateo capítulo 22, cuando se trata de pagar impuestos. Además, tenemos que mostrar respeto y honor entre los compañeros de trabajo. Ahora, todo esto es parte del quinto mandamiento, en honor a tus padres, ¿ves? Y yo puedo. Este es un mandamiento realmente difícil porque a mí también me cuesta obedecerlo. Y hay muchos desafíos. Pero al mismo tiempo, encuentro que esta ley, mientras más la estudio, es una ley tan agradable, tan buena. Se trata de tener una buena relación con Dios, con las personas. Así que el resultado de esta ley solo puede ser bueno, ¿verdad? Y realmente refleja cómo Dios quiere hacernos muy felices al aferrarnos a su palabra de vida. Así que tenemos que tener un corazón humilde y considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Romanos 12, versículo 10, dice: dedíquense los unos a los otros con amor fraternal, y den preferencia a los demás en honor. ¿Ves? Aquí se usa de nuevo la palabra honor. Así que cuando cooperamos unos con otros con respeto, podemos producir buenos frutos que agradan a Dios. ¿Y te imaginas las grandes bendiciones que vendrán sobre nosotros cuando produzcamos buen fruto? ¿Cómo se hace esto? Coopera con respeto y honor hacia los demás. Ya sabes, la tragedia de Caín. Si él hubiera cooperado con Abel, eso habría sido un fruto maravilloso que agradara a Dios, ¿verdad? Pero este primogénito del primer matrimonio en la historia humana terminó en tragedia, y fue causada por los celos. Así que, fíjate en Proverbios capítulo 14, versículo 30. Proverbios capítulo 14, versículo 30. No lo puse aquí. Dice: un corazón tranquilo da vida al cuerpo. No es solo la vida espiritual. Cuando nuestro corazón está en paz, cuando nuestro corazón está tranquilo, le da vida a nuestro cuerpo. Pero la envidia o los celos hacen que nuestros huesos se pudran. Eso está en Proverbios capítulo 14, versículo 30. Entonces, ¿cómo conseguimos un corazón tranquilo? Cuando nos agitamos por las faltas o debilidades de nuestros hermanos, si cubrimos las debilidades de nuestros hermanos con amor y comprensión, y si no nos quejamos unos de otros, encontramos ese corazón tranquilo y recibiremos esa vida para nuestro cuerpo.
No solo eso, cuando cubrimos la debilidad de nuestro hermano, Dios dice que nosotros mismos no seremos juzgados. Eso está en Santiago 5:9. También estaremos ante el tribunal de Dios sin condenación. Cualquiera que juzgue sin amor, Dios dice que recibirá ese mismo juicio sobre sí mismo. Si no mostramos misericordia a los demás, recibiremos el juicio sin misericordia. Eso está en Mateo 7, versículos 1 a 2 y Marcos 4, versículo 24. Pero sobre todo, la verdadera figura que debemos honrar en el quinto mandamiento no es otra que nuestro Padre, Dios mismo. La Biblia compara frecuentemente el amor de Dios con el amor de los padres, y la relación entre Dios y su pueblo con la relación entre padre e hijo. Así que los israelitas, en la relación de pacto con Dios, Dios dice, yo soy su padre. Y el pueblo a menudo se refiere a Dios diciendo, tú eres mi padre, y nosotros también llamamos a nuestro Dios nuestro padre. Bien, y Dios llama a su pueblo del pacto hijo, como en estos versículos, así como un padre ama a sus hijos. Hoy, Dios nos ama como a sus hijos preciosos y nos protege como a la niña de sus ojos. Así que debemos recordar a Jesús. Jesús vino a esta piedra precisamente para que Él pudiera ser el ejemplo perfecto para nuestra vida de fe, ¿verdad? Por eso, debemos recordar a Jesús, quien cumplió con el mayor deber filial hacia Dios, el Padre. Mientras estuvo en esta tierra, Jesús siempre llamó a Dios Padre. El reverendo Park de hecho contó todas las veces en la Biblia, y dice que son 120 veces. Jesús se refirió a Dios como Padre. Como hijo, soportó innumerables sufrimientos porque tenía que obedecer. Jesús obedeció a pesar de estos sufrimientos, a pesar de las dificultades, creyendo que el mandato del Padre es vida eterna. Y sé que estoy lejos de llegar a ese nivel, pero oro para que, al acercarnos con anhelo a la palabra de Dios, esa palabra, como dice Jesús en Juan capítulo 6, versículo 63, mi palabra es vida y es espíritu. Así que cada vez que venimos a estudiar la palabra, que el espíritu y la vida de Jesús entren en nosotros. Amén. Para que algún día podamos tener la misma fe y creer que el mandato del Padre es verdaderamente vida eterna y lo pongamos en práctica. Y Jesús también enseñó que Dios, a quien él obedecía, es tu Padre en el cielo. No solo llamó a Dios como Padre, sino que también abrió la puerta y dijo, este Dios a quien yo llamo Padre, también es tu Padre, que está en el cielo. Y al derramar su sangre en la cruz, Él quitó todos nuestros pecados. Por el propósito supremo, para que podamos convertirnos en hijos de Dios y llamarlo Padre. Así que en Romanos capítulo 8, versículo 14, Pablo dijo, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ustedes han recibido el Espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. En Romanos capítulo 8 dice, cuando Jesús murió en la cruz, nuestro espíritu fue revivido. Nuestro espíritu vivió porque su espíritu vino a nosotros y nos salvó. Tuvimos la salvación de nuestro espíritu y fue entonces cuando recibimos el espíritu de adopción. Hace 2000 años, de una vez y para siempre, Jesús nos dio un espíritu de adopción. Por lo tanto, podemos llamar a Dios Abba, Padre. Gálatas 4, versículo 6. Porque ustedes son hijos, Dios envió el espíritu de su Hijo, el espíritu de Jesucristo, a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Así que la gente ha sido tan bendecida, hemos sido tan bendecidos al tener a Dios como nuestro Padre. Bueno, entonces, nosotros, que tenemos a Dios, quien es más grande que todo. Juan, capítulo 10, versículo 29, Dios es más grande que todo. Cuando tenemos a este Dios como nuestro Padre, ¿te imaginas que no haría Él por nosotros? O sea,
Mi papá es un papá muy amoroso y sé que hará lo que yo le pida. E incluso nuestro padre físico está dispuesto a recorrer kilómetros y kilómetros. Quiero decir, son capaces de sacrificarse para cumplir nuestro deseo. Como mes, Padre nuestro, Dios, que es mayor que todos. Amén. Así que, por favor, recordemos que nuestro Padre ciertamente posee la mayor autoridad, y Él es la riqueza más abundante, y Él tiene la riqueza más abundante. Y Él muestra un amor inagotable hacia todos nosotros porque Jesús nos ha dado un espíritu marino. Y la prueba es ser llamados a nuestro Dios como Dios Padre. Entonces, finalmente, entremos en las bendiciones. ¿Qué tipo de bendiciones recibimos al obedecer el quinto mandamiento de honrar a nuestros padres? Volviendo a Deuteronomio, capítulo 5, versículo 16, y también en Éxodo, capítulo 20, versículo 12. Fíjense en esto, hay una parte intrigante. Deuteronomio, capítulo 5, versículo 16, notamos esta palabra que aparece dos veces. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se prolonguen y te vaya bien. Así que este versículo enfatiza que quienes honran a sus padres reciben verdaderas bendiciones. Es una doble bendición. Una es longevidad y la otra prosperidad. Así que, Dios realmente habla en serio cuando se trata de darnos esta tierra prometida. Y no quiere decir que la recibimos después de morir, ¿verdad? La tierra que Dios te da en realidad es el dominio en el que estamos ahora mismo. Así que, en la tierra que Dios nos da, se refiere a la tierra espiritual de Canaán. Y Dios prometió que allí nos dará éxito y longevidad. Y oro para que al llegar a un poco más de entendimiento sobre el quinto mandamiento, tal vez esto se convierta en una oportunidad para desatar muchos nudos y enredos en nuestras vidas. Están todos los fracasos o desgracias, o enfermedades o dificultades, sean cuales sean en nuestra vida, mientras estudiamos, no solo el quinto mandamiento, sino hasta el 10.º mandamiento, porque todo se trata de nuestras relaciones humanas. O sea, incluso ayer estaba hablando con alguien y le dije, la parte más difícil de nuestra vida probablemente sea enfrentar el problema de las relaciones humanas, ¿verdad? Trabajar en las relaciones. Y oro para que mientras realmente profundizamos en estos versículos y oramos a Dios y realmente nos veamos a nosotros mismos como si nos estuviéramos viendo en el espejo y seamos honestos. Que Dios nos llene de la iluminación espiritual para que podamos desatar todos esos nudos y enredos en nuestra vida y verdaderamente disfrutar del éxito y la longevidad. Amén. Así que oremos. Padre Dios, aunque este es un siervo muy indigno de predicar tu profundo quinto mandamiento, Padre, la única petición que te hacemos en este momento. Llénanos del espíritu y de la vida de tu palabra, para que podamos cumplir verdaderamente este quinto mandamiento voluntaria y voluntariamente. Con gran alegría, creyendo firmemente que este es el camino hacia la mayor felicidad, éxito, prosperidad y gozo que tú has prometido en nuestro jardín espiritual del Edén, Padre. Si hay alguna deficiencia en nuestra relación con nuestros padres, y también, como nos has dicho en leyes específicas, con las personas que nos rodean, nuestros padres espirituales, por favor ayúdanos a rectificar nuestras relaciones. Danos el coraje. Que el poder de la cruz que Jesús derramó por nosotros, como el poder de la cruz que Jesús derramó su preciosa sangre por nosotros, pueda derribar todas las barreras y muros divisorios en nuestras relaciones, especialmente con nuestros padres, Padre, para que podamos verdaderamente lanzarnos a una vida de verdadera santidad y felicidad, y al reino espiritual de Dios, ahora mismo, aquí mismo. Te damos gracias en el nombre de Jesús, oramos. Amén.